con el género del terror y el horror. Estos son géneros que van de la mano. Ambos tienen la capacidad de generar miedo en los lectores. Sin embargo, se diferencian, o normalmente la crítica literaria los diferencia con las siguientes cualidades a cada uno. El terror se dice que tiene que ver más con ideas o especulaciones que tiene el personaje, más que situaciones reales, o sea, más que hechos confirmados. Es algo que ronda por su cabeza, creencias, ideas, etc. El monstruo, en este caso, puede ser el mismo ser humano. Representa el temor de que algo ocurra. Por decir algo, llegamos a una habitación que está oscura y comenzamos a escuchar ruidos a nuestro alrededor, ruidos de pasos, de puertas, de ventanas deslizándose. Esto nos hace creer que hay alguien más allí en la habitación. Sin embargo, hasta que eso no se confirme, ese terror, ese miedo va a estar en nuestra mente. Es decir, que no tenemos ese temor de que algo vaya a ocurrir, de que efectivamente haya alguien más en la puerta. De pronto encendemos la luz y nos damos cuenta de que lo que había ahí era un gato. Ahí el temor disminuye, pero hasta antes de ese punto, pues todo estaba en nuestra cabeza. No podríamos pensar, no, es que es un asesino, es que es un ladrón, es que alguien vino a buscarme, a hacer darme cuenta, cualquier cantidad de cosas. En cuanto al horror, el horror está más ligado a las sensaciones físicas. Ya es algo que no queda en nuestra mente, sino que estamos percibiendo. Piensa, ¿por qué lo vemos? ¿Por qué lo leemos? ¿Por qué lo sentimos de alguna manera? Por ejemplo, ya en esa habitación nos encontramos un charco de sangre y ese charco de sangre nos dirige a un fantasma. ¿Sí? La existencia de un monstruo, o sea, acá sí hay, creo que es el cambio, es la diferencia más grande entre una y otra, y es que en el horror se dice que sí o sí tiene que haber presencia de un monstruo, una criatura sobrenatural, algo que supere nuestras expectativas. Y lo que viene es como una narración de la reacción del personaje ante esa situación particular. De nuevo, entonces entramos a la habitación, cambiémoslo por otra cosa, vemos que hay ahí un monstruo, no sé, un hombre lobo, algo así. Y bueno, ¿cómo reacciona el personaje ante esta situación? ¿Se paraliza, sale corriendo, intenta defenderse o qué hace? Y de eso se ocuparía el género del horror. Se van a dar cuenta que en la mayoría de las historias combinan un poco de las dos, es decir, que podemos encontrar tanto elementos de horror como elementos de terror en una misma historia. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Hola, Charlie. Perdón. Viajó la gripe, sí, viajó de Argentina a Colombia. Hola, Esteban, hola, Charlie. Bueno. Ay, no, Entonces, por ejemplo, tenemos La maldición de Monte Hill, que puede considerarse más terror que horror. Y tenemos como ejemplo El bebé de Rosemary, porque la mayor parte de la película, Rosemary cree o le hacen creer que todo está en su cabeza, que está alucinando, que está exagerando, que no le va a pasar nada malo al bebé, que nadie está confabulando en contra de ella. Y solamente hasta el final parece que confirman que efectivamente hay algo malo con su bebé, ¿no? En cambio, entonces, que historias que se desplazan más hacia el género de horror, encontramos como Frankenstein, por la participación precisamente de un monstruo. Y también Freddy Krueger, de la película Pesadilla, también porque viene a ser alguien que asesina a otros en sus sueños, ¿no? Entonces hay un género ahí de fantasía también mezclado, pero pues está el factor del monstruo. Ahora bien, para que se pueda construir como una buena historia de
de terror y horror, combinando las dos, normalmente tenemos la siguiente estructura. Está la sospecha, ahí comienza el terror. Hasta aquí es solo terror, o sea, creemos que algo está pasando, que escuchamos pasos, escuchamos ruidos, vemos pisadas, nos parece ver a alguien que no conocemos. Entonces, hasta ahí todo es como una jugarreta mental. Entonces, todo está o parece estar en la mente del lector, ¿no? Bueno, del personaje, perdón. Luego comienza la revelación. En la revelación, el horror comienza a tener fuerza porque, pues, precisamente allí se revela, o bien que lo que está experimentando la persona es pura fantasía, que es algo mental, o que sí efectivamente es algo que está pasando, es decir, que sí hay un monstruo en la habitación, sí hay un monstruo en el armario, ¿sí? Luego viene la primera confrontación, que es cuando el personaje confía que de alguna forma se podrá salir de esa situación si lo enfrenta, si trata pues, de jugar ese mismo juego, ¿no? No viene un descenso, una escalada, porque parece ser que el monstruo es más fuerte de lo que se aparenta o es mucho más difícil acabar con él. O bien encontramos una solución viable para acabar con esta criatura. Entonces acá comienza a haber una incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el futuro. Es decir, no sabemos si vamos a poder derrotar a la criatura o no. Luego viene el clímax, que es la confrontación definitiva. Entonces aquí ya el personaje sabe más o menos qué tiene que hacer para poder salir de esa situación y pues se pone en marcha un plan, que es la confrontación definitiva. Y algunos dicen que pues también hay que agregarle las secuelas, que es el daño emocional que sufre el personaje tras ese encuentro, ¿sí? Entonces, no, esta persona tuvieron que internarla en un manicomio porque no podía soportar todo lo que ha vivido, o pues ya no puede dormir normal por las noches, y esto también puede dar incluso para pues una secuela en un sentido de película, ¿no? Como una continuación de la historia. Ahora bien, uno de mis géneros favoritos el terror es el terror psicológico. En el terror psicológico, lo que hacemos es, como ya lo vine explicando, se juega con la mente del espectador o del lector. Se le hace creer que siente, escucha o ve cosas que son producto de su imaginación. No sé si alguna vez han escuchado el término gaslighting, pero vendría a ser algo similar, ¿no? Una manipulación total. Se usan los traumas del personaje en su contra para llevarlo al límite de la cordura. Por decir algo, pensemos en un personaje que le tiene miedo a la oscuridad. Si este personaje le tiene miedo a la oscuridad porque, no sé, cuando era muy pequeño, alguna vez lo encerraron por, no sé, 5 horas en un armario y le dijeron que había un monstruo andando y pues el niño, sí, se cagó el susto. Entonces, si llevamos ese trauma a un nivel más realista, ¿no? Como ya de adulto, pues puede ser que este personaje termine haciendo cosas que normalmente no haría. Explora cosas como la paranoia, la culpa, la pérdida de identidad, la pérdida de la noción del tiempo. Esto lo utiliza muchísimo, sobre todo con que este personaje tiene un trauma tan fuerte que pues el presente, en su presente, no recuerda qué fue lo que ocasionó ese trauma, ¿no? O no ha hecho no ha aplacado el dolor, o sea, no lo ha tratado. Como no lo ha tratado, pues comienza a tener en algún momento una pérdida de identidad, de la noción del tiempo, porque comienza a tener flashback de sus traumas y como que en algún punto de la historia se nos revela, lo que te pasó fue esto, solo que no lo recordabas. Algo así más o menos. Hay una privación de la realidad. El personaje comienza a confundir qué es real y qué no lo es.
A medida que avanza la historia, el lector presencia ese resquebrajamiento psicológico en el personaje. Entonces, mientras más continúa la historia, como que más nos vamos hundiendo junto con el personaje en su propia inconsistencia, o sea, en esa propia incoherencia entre lo que es real y lo que no es real, ¿sí? Algo así como la película Perfect Blue, no sé si la han visto, si no se la recomiendo, donde el personaje no sabe si lo que ve es producto de su imaginación, si está delirando o si realmente alguien la está persiguiendo, ¿no? Y como espectadores vamos siguiéndole su transición hasta saber realmente qué está pasando, ¿no? Y acá no necesariamente tiene que haber participación de ningún monstruo, simplemente es un juego mental. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, Esteban pregunta que en el libro de cuál de los dos entraría. Pues precisamente como decía al principio, puede haber una combinación de las dos. O sea, puede ser que la historia inicie como terror al comienzo, que sea algo mental, que sean ideas, especulaciones, el personaje como, uy, aquí hay algo raro, pero pues es que esto no pasa en la vida real, entonces pues yo voy a ser una persona lógica, racional y pues voy a ignorar las señales, las primeras señales de advertencia, ¿no? O voy a echarle la culpa a la naturaleza, a factores externos, pero nada me va a hacer creer hasta este punto que es que está pasando algo más allá, o sea, algo extraordinario. Y ya después nos confirman que efectivamente sí hay un monstruo, que es este payaso. Entonces ahí comienza a transicionar del género terror al horror. Como digo, es común que se apliquen las dos. O sea, en las historias, en las películas, casi todas las películas de miedo comienzan siendo terror, terminan siendo horror, ¿no? Y solamente diría que las que terminan siendo solo terror, perdón, es cuando precisamente utilizan el terror psicológico, o sea, lo que está en la mente. De hecho, acá tengo la presentación de Patricia Highsmith, que yo creo que es una genio de la literatura de terror psicológico. Me gustan mucho las historias, de hecho es una de mis escritores de cuentos favoritos. Eh, Vamos a leer un cuento de ella. Quería que comenzáramos algo más temprano, porque el cuento es un poco largo, no demasiado, pero no quiero que perdamos gran parte de la clase en esto. Pero es un cuento muy bueno. Yo creo que es uno de los mejores cuentos que he leído, pero igualmente quiero que lo dejen a su discreción. Se los voy a compartir, pero sí voy a pedirle favor a alguien que lea por mí, porque es que no creo que vaya a poder soportar la lectura de todo el cuento. Entonces, si alguien quiere leer o si quieren rotar entre ustedes, acá les comparto el enlace para ver si alguno pues me hace el favor. Voy a cerrar acá. Compartir las pantallas. ¿Hay alguno que de pronto quiera leer o me quiera hacer el favor? ¿O quieren rotarse entre ustedes? Charlie. Listo, Charlie, gracias. Igualmente les iré compartiendo pantalla. Y pues si alguien quiere reemplazar a Charlie en algún punto de la lectura, por favor, escriba acá, yo estoy pendiente. Y le digo a Charlie entonces que haga la pausa para que cambie. Ya, estoy listo. Listo, entonces llame silencio. Ah, ya tienes el cuento, ¿cierto? Bien. Sí, la tortuga. Víctor oyó la puerta del ascensor, los rápidos pasos de su madre en el pasillo y cerró el libro de un golpe. Lo escondió debajo del almohadón del sofá y maldijo por lo bajo cuando oyó que el libro se resbalaba entre el sofá y la pared y caía al piso con un ruido sordo. La llave ya giraba en la cerradura. ¡Víctor! Gritó su madre, agitando un brazo en el aire. Con el otro sostenía una bolsa grande de papel madera y de su mano colgaba una o dos bolsitas. Fui a donde mi editor y al mercado y a la pescadería, le dijo. ¿Por qué no estás jugando? Es un día lindísimo. Salí, dijo él. Un ratito, me dio frío. La madre descargó la bolsa del almacén en la pequeña cocina detrás del vestíbulo.
Debe de estar enfermito. Tener frío en el mes de octubre. He visto a todos los niños jugando en la vereda. Hasta ese nene que te gusta, creo. ¿Cómo se llama? No lo sé, dijo Víctor. De todos modos, su madre no estaba prestándole verdadera atención. Metió las manos en el bolsillo de sus pantalones cortos, ya que le ajustaban, y empezó a caminar sin rumbo por la sala, mirándose los zapatos gastados. Su madre podría haberle comprado zapatos que le quedaran bien, por lo menos. A ella le gustaban esos porque tenían las suelas más gruesas que jamás hubiera visto y la punta cuadrada, un poquito levantada, como botas de alpinista. Víctor se detuvo frente a la ventana y miró el edificio de enfrente, de color tostado. Vivía con su madre en el piso 18, cerca de la azotea. El edificio al otro lado de la calle era aún más alto que el de ellos. A Víctor le gustaba más el departamento donde habían vivido en Riverside Drive. También le gustaba más la escuela de ahí. En la nueva se reían de la ropa que usaba. En la otra se habían cansado de reírse de él. ¿No quieres salir?, preguntó su madre entrando en la sala mientras se secaba las manos con energía con una bolsa de papel. Se salió las manos. ¡Puah, qué olor horrible! No, mamá, dijo Víctor con paciencia. Hoy es sábado. Ya lo sé. ¿Ya sabes los días de la semana? Por supuesto. A ver, no quiero decirlos. Lo sé. Los ojos se le pusieron vidriosos. Hace años que lo sé. Hasta nenes de 5 años saben los días de la semana. Pero su madre no estaba escuchando. Estaba inclinada sobre el tablero de dibujo en un rincón de la habitación. Había estado trabajando hasta tarde la noche anterior. Víctor estuvo en su sofá cama en el rincón opuesto de la habitación sin poder dormirse hasta las 2, cuando ella fue a acostarse en el sofá cama. Ven acá, Víctor. ¿Ves esto? Víctor se acercó arrastrando los pies con las manos aún en los bolsillos. No, ni siquiera había echado un vistazo al tablero esa mañana. No había querido. Este es Pedro, el burrito. Lo inventé. Y este es Miguel, el nene mexicano que lo monta. Andan y andan por todo México. Y Miguel piensa que están perdidos. Pero Pedro sabe cómo volver a casa todo el tiempo. Y Víctor no escuchaba. Deliberadamente pensaba en otra cosa. Acto que había aprendido al cabo de muchos años de práctica. Pero el aburrimiento y la frustración, sabía lo que quería decir la palabra frustración, había leído todo al respecto. Le pesaban como una piedra sobre los hombros. Sentía el odio y las lágrimas amontonadas en sus ojos, como un volcán a punto de estallar en su interior. Había tenido la esperanza de que su madre captara la alusión cuando le dijo que tenía frío en sus estúpidos pantaloncitos cortos. Había tenido la esperanza de que su madre recordara lo que le había contado días antes, que el chico que había querido jugar, que parecía tener su misma edad, 11 años, se había reído de sus pantalones cortos el lunes por la tarde. ¿Te hacen usar los pantalones de tu hermano o algo así? Víctor se había alejado lleno de mortificación. ¿Qué habría pensado? ¿Qué habría pasado si el otro se hubiese enterado de que ni siquiera tenía un par de knickers o menos aún un par de pantalones largos, aunque fueran vaqueros? Su madre, por alguna razón disparatada, quería que pareciera como un francés y le hacía usar pantaloncitos cortos y medias 3/4 y camisas tontas con cuellos redondos. Su madre quería que él siguiera teniendo 6 años toda su vida. Le gustaba mostrarle sus dibujos a él. Víctor imitaba la armonía. Les decía a veces a sus amigos: le muestro mis dibujos y sé de inmediato si a los niños les gustará o no. A veces Víctor simulaba que le gustaban algunos cuentos que en realidad no le gustaban o dibujos que sentía que le resultaban indiferentes, porque sentía lástima por su madre y porque ella se ponía de mejor humor si él decía esas cosas. Ya estaba cansado de las ilustraciones de cuentos infantiles, si es que alguna vez le habían gustado. En realidad no podría acordarse, y ahora tenía dos preferidos: las ilustraciones de Howard Pyle en algunos de los libros de Robert Louis Stevenson o las de Cruikshank en los de Dickens. Víctor pensaba que era una desgracia para él que fuera la última persona a la que su madre pedía opinión, pues simplemente odiaba las ilustraciones infantiles. Y era un milagro que su madre no se diera cuenta de ello,
porque hacía años y años que no había podido vender ninguna ilustración para libros. Nada de The Wimple Dimple. Un ejemplar de ese libro cuya sobrecubierta lucía agrietada y amarilla estaba ubicado en el estante central de la biblioteca en un espacio libre, para que todos pudieran verlo. Víctor tenía 7 años cuando se publicó ese libro. Su madre siempre le contaba a la gente que él le había dicho lo que quería que ella dibujase. La había observado hacer cada dibujo, le había dado su opinión y, en fin, la había guiado totalmente. Víctor tenía sus serias dudas acerca de esto. Primero porque el cuento era de otra persona y había sido escrito antes de que su madre hiciera los dibujos. Y naturalmente, los dibujos debieron adaptarse a la historia. Desde entonces, su madre solo había publicado unas pocas ilustraciones para revistas infantiles y preparado calabazas y gatos negros de papel para Halloween, la fiesta de las brujas, aunque siempre llevaba su carpeta de dibujos de editor en editor. Su padre les mandaba dinero. Era un rico hombre de negocios que vivía en Francia, un exportador de perfumes. Su madre decía que era muy rico y muy apuesto, pero él se había vuelto a casar. Nunca escribía y Víctor no tenía interés en él. Ni siquiera le interesaba ver una foto de su padre. Su padre era un francés con algo de polaco y su madre era húngara francesa. La palabra húngara le hacía pensar a Víctor en gitanos, pero cuando una vez le preguntó a su madre, ella replicó enfáticamente que no tenía nada de sangre gitana. Se había mostrado muy molesta con Víctor con esa pregunta. Escucha, ¿cuál te gusta más? En todo México no había un burro más inteligente que Miguel, el burrito de Pedro. O si no, Miguel, el burrito de Pedro, era el más inteligente de todo México. Creo que prefiero la primera. ¿Cómo era?, preguntó su madre cubriendo con la palma de la mano la ilustración. Víctor trató de recordar las palabras, pero se dio cuenta de que solo estaba mirando las marcas de lápiz en el borde del tablero de dibujo. Sí. El dibujo colorido del centro no le interesaba en absoluto. No estaba pensando. Esa era una sensación frecuente y familiar en él. Había algo emocionante e importante en el no pensar. Víctor sentía que algún día iba a encontrar algo que hablara sobre eso, quizás con otro nombre, en la biblioteca pública o libros de psicología que había en casa y que él hojeaba cuando su madre no estaba. Víctor, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá. Eso justamente, nada. ¿No puedes pensar siquiera? Una ola caliente de vergüenza lo envolvió. Era como si su madre pudiera leer los pensamientos acerca del no pensar. Pero estoy pensando, protestó. Estoy pensando acerca del no pensar. Su tono era desafiante. ¿Qué podía hacer ella en cuanto a eso, después de todo? ¿Qué? Su madre inclinó la cabeza negra y enrulada y lo enfrentó con los ojos maquillados entrecerrados. El no pensar. Su madre apoyó las manos llenas de anillos en las caderas. ¿Sabes, Víctor? Que tienes unas ideas medio raras. Estás enfermo, enfermo mentalmente, y eres un retardado. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tienes la mentalidad de un nenito de 5 años, dijo con lentitud, acentuando las palabras. Es mejor que pases las tardes de los sábados encerrado. ¿Quién sabe? A lo mejor si sales, puede pisarte un auto. Pero es por eso que te quiero, mi pequeño Víctor. Le pasó el brazo sobre los hombros y lo atrajo hacia ella. Por un instante la nariz de Víctor permaneció apretada contra su pecho grande y suave. Ella llevaba su vestido color piel, el que se transparentaba un poco a la altura del busto. Víctor alejó la cabeza con brusquedad, confundido por las emociones. No sabía si deseaba reír o llorar. Su madre reía alegremente, con la cabeza echada hacia atrás. Estás enfermo, mírate, mi nenito, con pantaloncitos, jaja. Entonces las lágrimas se asomaron por los ojos de él, y su madre se comportaba como si estuviera disfrutándolo. Víctor giró la cabeza para que ella no pudiera verle los ojos. Luego la miró repentinamente. ¿Te crees que me gustan estos pantalones? A ti te gustan, no a mí. Entonces, ¿por qué tienes que burlarte? Un nenito que llora, continuó ella riendo. Víctor salió corriendo hacia el cuarto de baño, pero se desvió en el camino y se arrojó de cabeza en el sofá, con la cara contra los almohadones. Cerró los ojos con fuerza y abrió la boca, llorando pero sin llorar.
de una manera que había aprendido con la práctica también, con la boca abierta, la garganta cerrada, sin respirar por casi un minuto. Podía en cierto modo sentir la satisfacción de llorar hasta de gritar, sin que nadie se diera cuenta. Hundió la nariz, la boca abierta, los dientes en el almohadón rojo del sofá y, si bien siguió oyendo la voz de su madre, el tono burlón y la risa, imaginaba que esos sonidos se iban apagando y alejándose. Se imaginaba que estaba muriendo, pero la muerte no era un escape, solo un hecho concentrado y doloroso, el clímax de su no llorar. Luego volvió a respirar y a oír la voz de su madre. ¿Me oíste? ¿Me oíste? La señora Batserkian vendrá a tomar el té. Quiero que te laves la cara y que te pongas una camisa limpia, y también que le recites algún versito. ¿Qué verso vas a recitarle? Cuando me voy a la cama en el invierno, dijo Víctor. Ella le había hecho memorizar cada poema de El jardín de versos infantiles. Víctor dijo el primero que se le cruzó por la cabeza, pero eso le causó problemas porque ya lo había recitado en la última visita. Dije ese porque no podía pensar en otro en el momento, gritó Víctor. No me grites, exclamó su madre, lanzándose hacia él. Víctor recibió una bofetada antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Quedó apoyado en su brazo del sofá, quedó apoyado en un brazo del sofá, de espaldas con las delgadas piernas de rodillas huesudas extendidas. Está bien, pensó. Si así son las cosas, así son las cosas. La miró con odio. No iba a hacerle ver que la bofetada le había dolido, que aún le dolía. Basta de lágrimas por hoy, juró. Basta de llorar. Terminaría el día, soportaría el té como una piedra, como un soldado, sin pestañear siquiera. Su madre caminaba por el cuarto, toqueteándose los anillos sin cesar, mirándolo de vez en cuando, desviando la mirada rápidamente. La mirada de Víctor estaba fija en él. Él no tenía miedo. Ella podía golpearlo otra vez, pero a él no iba a importarle. Por fin ella anunció que se iría a lavar la cabeza y se escurrió al baño. Víctor se levantó del sofá y vagó por el cuarto. Hubiera querido tener un cuarto propio para poder estar solo. El departamento de Riverside Drive tenía 3 ambientes: la sala, su cuarto y el de su madre. Cuando ella estaba en la sala, él podía estar en su cuarto, en su dormitorio o viceversa. Pero luego decidieron derrumbar el viejo edificio de Riverside Drive. No era algo que le gustaba pensar. De pronto recordó dónde había caído el libro. Empujó el sofá y lo alcanzó. Era La mente humana, por Menninger. Un libro lleno de historias clínicas fascinantes. Víctor no lo devolvió al estante donde estaba, entre un libro de astrología y otro de cómo dibujar. A su madre no le gustaba que leyera libros de psicología, pero a Víctor le encantaban, sobre todo los que tenían historias clínicas. Los pacientes hacían lo que querían, se comportaban con naturalidad, nadie les daba órdenes. Víctor pasaba horas en la biblioteca del barrio, hojeando los libros de psicología. Estaban en la sección para adultos, pero al bibliotecario no le molestaba que se sentara allí porque se comportaba decentemente. Víctor fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Mientras estaba de pie bebiendo, oyó un crujido en una de las bolsas de papel de su madre. Un ratón, pensó, pero cuando movió las bolsas no vio ningún ratón. El sonido provenía del interior de una de las bolsas. La abrió con cuidado y esperó que algo saltara. Miró el interior y vio una cajita de cartón blanco. La sacó con lentitud. El fondo estaba húmedo. Se abría como una caja de masitas. Al hacerlo, Víctor dio un salto de sorpresa. Se encontró con una tortuga, viva y volcada sobre su caparazón. Las patas se agitaban en el aire. El animal intentaba darse vuelta. Víctor se humedeció los labios y, frunciendo el ceño con concentración, tomó la tortuga por el borde del caparazón con las 2 manos, la dio vuelta y la volvió a colocar con suavidad en la caja. La tortuga encogió las patas, estiró la cabeza un poco y lo miró con fijeza. Víctor sonrió. ¿Por qué su madre no le había dicho que tenía un regalo para él? Los ojos de Víctor brillaron, mientras pensaba en sacar la tortuga a pasear, quizá con una correa alrededor del cuello, para mostrársela al que se había reído de sus pantalones cortos. Quizá cambiara de parecer acerca de ser su amigo, si descubría que él tenía una tortuga. Mamá, Charlie, mamá!
¿Estás bien ¿Sí? así o quieres que te reemplace a alguien? Creo que Moni querías continuar. Moni, ¿quieres continuar? Sí, si gustan, o si quieres tú adelante, por mí no hay problema. Cambiamos a Moni para que participemos todos. Ok. Ok, gracias. Mamá, gritó Víctor, apoyado contra la puerta del baño. ¿Me trajiste una tortuga? ¿Una qué? Había cesado el ruido de la ducha. ¡Una tortuga! ¡En la cocina! Víctor saltaba mientras pronunciaba estas palabras. De pronto se detuvo. Su madre había dudado también. La ducha volvió a oírse. Su madre gritó con voz chillona. Ok, no sé francés. ¿C'est un thérapeute? Lo siento, me saltaré esa parte. Víctor comprendió y sintió un pequeño escalofrío. Cuando su madre le hablaba en francés era porque estaba dándole una orden que debía obedecer sin réplicas, de modo que la tortuga iría a parar a un guiso. Víctor regresó a la cocina, con perpleja resignación. Para un guiso. Bueno, ya que a la tortuga no le queda mucha vida, ¿qué le gustaría comer? ¿Lechuga, panceta cruda, papa hervida? Víctor abrió la heladera. Sostuvo un pedazo de lechuga cerca de la boca callosa de la tortuga. Esta no abrió la boca, solo miró. Víctor sostenía la lechuga cerca de los dos agujeritos nasales, pero, aunque la tortuga la olió, no mostró ningún interés. Víctor miró debajo de la pileta y sacó un fuego, un fuetón grande. Lo llenó con 2 dedos de agua y con suavidad puso a la tortuga dentro. La tortuga braceó por unos segundos. Luego descubrió que el vientre se apoyaba en el fondo. Se detuvo y encogió las patas. Víctor se puso de rodillas y estudió la cara del animal. El labio superior se encimaba al inferior, dándole una expresión algo testaruda y de pocos amigos, pero los ojos eran brillantes y vivaces. Víctor sonrió cuando los miró con firmeza. Está bien, Monsieur Terrapel, dijo. Dime qué te gusta comer y te lo conseguiremos. Quizás un poco de atún. El día anterior había cenado arroz con atún y había quedado un poco. Víctor tomó un pedacito con los dedos y se lo mostró a la tortuga. La tortuga no estaba interesada. Víctor miró a su alrededor, pensativo. Luego levantó el fuentón, lo llevó a la sala y lo colocó en el suelo, de modo que el sol diera en el caparazón de la tortuga. A todas las tortugas le gusta el sol, pensó Víctor. Se extendió en el piso a su lado. Apoyando en un codo, la tortuga lo miró un momento, luego con mucha lentitud y con un aire de prudencia y cautela, estiró las patas y avanzó. Se topó con el borde del fuentón y dobló a la derecha, con la mitad del cuerpo fuera del agua poco profunda. Quería salir. Víctor la tomó por el caparazón y dijo, «Puedes salir y dar un paseíto». Sonrió mientras la tortuga comenzaba a andar rumbo al sofá. La agarró con facilidad, pues se movía lentamente. Cuando volvió a colocar en la alfombra, el animal permaneció inmóvil, como si se hubiera detenido un poco a pensar lo que iba a hacer después. ¿A dónde ir? Era de color verde amarronado. Víctor pensó en el fondo del río y en los océanos. ¿De dónde venían las tortugas? Se puso de pie de un salto y fue a buscar un diccionario en la biblioteca. El diccionario tenía un dibujo de una tortuga, pero era apagada, en blanco y negro. No se parecía en nada al ejemplar vivo. No aprendió nada nuevo, salvo que el nombre era de origen algonquino, que la tortuga de agua vivía en agua dulce o salobre y que era comestible, pero él no pensaba comer ninguna terrapeni esa noche. Era ragout. Sería todo para su madre, y aunque ella lo golpeara y le hiciera aprender 2 o 3 poemas más, él no comería tortuga esa noche. Su madre salió del baño. ¿Qué estás haciendo ahí? Víctor guardó el diccionario en su lugar. Su madre había visto el fuentón. Estoy mirando la tortuga, dijo, y enseguida se dio cuenta que la tortuga había desaparecido. Se puso en 4 patas
y miró debajo del sofá. No la pongas encima de los muebles. Deja marcas, dijo su madre. Estaba de pie en el vestíbulo, secándose el pelo enérgicamente con una toalla. Víctor encontró la tortuga entre el cesto de basura y la pared. La volvió a colocar en el fuentón. ¿Te cambiaste la camisa?, preguntó su madre. Víctor se cambió la camisa y luego siguió las órdenes de su madre. Se sentó en el sofá con el libro, El jardín de versos infantiles, a aprender otro poema para la señora Batserkian. Leía en voz apenas alta, para sí. Luego las repetía 2, 4 y 6 líneas juntas hasta que sabía toda la poesía. Se la recitó a la tortuga. Después preguntó a su madre si podía jugar con la tortuga en la bañera. No. ¿Para qué te salpiques la camisa? ¿Puedo ponerme la otra camisa? No. Ya casi son las 4. Saca ese fuentón de la sala. Víctor llevó el fuentón de regreso a la cocina. Su madre sacó la tortuga del fuentón sin temor y la volvió a poner en la caja de cartón blanco. Cerró la tapa y puso la caja en la heladera. Víctor se estremeció un poco cuando ella cerró la puerta de un golpe. Seguramente sería mucho frío para una tortuga ahí dentro, pero pensó que la tortuga de río estaba fría de vez en cuando también. Víctor, corta el limón, dijo su madre. Está preparando una bandeja grande con tazas y palillos. El agua estaba hirviendo en la olla. La señora Batserkian fue puntual como siempre. Su madre sirvió el té tan pronto como se desembarazó del tapado y el libro del bolsillo de la visitante en la silla del vestíbulo. La señora Batserkian olía a ajo. Tenía una boca recta y chica y un fino bigote en el labio superior que causaba fascinación a Víctor, pues nunca antes había visto una mujer con bigote, nunca de tan cerca. Jamás había mencionado el bigote de la señora Batserkian a su madre, sabiendo que ella lo consideraría una cosa fea, pero curiosamente era el bigote lo que más le gustaba de ella. El resto era aburrido, sin interés e inamistoso. Siempre pretendía escuchar con atención mientras él recitaba, pero él sentía que se movía inquieta, que pensaba en otras cosas mientras él hablaba y que se sentía aliviada cuando terminaba. Ese día, Víctor recitó muy bien y sin titubear, de pie en el medio de la sala y frente a las dos mujeres que estaban tomando la segunda taza de té. Trivia, dijo su madre, ahora puedes comer una masita. Víctor eligió una masita pequeña con un poco de dulce de naranja en el medio. Mantuvo las rodillas juntas cuando se sentó. Siempre tenía la sensación de que la señora Batserkian le miraba las rodillas con disgusto. Muchas veces deseó que le hicieran algún comentario a su madre acerca de que él ya era lo suficientemente grande como para usar pantalones largos, pero nunca había dicho nada, o al menos él no lo había oído. Víctor se enteró por la conversación entre su madre y la señora Batserkian de que los Lawrence irían a cenar al día siguiente. Probablemente el guiso era para ellos. Víctor se alegró de tener la tortuga un día más para poder jugar. A la mañana siguiente le preguntaría a su madre si podía llevar a la tortuga a la vereda un ratito, con correa o dentro de la caja de cartón, si su madre insistía. Como un niño, decía su madre, riendo, echándole una mirada. La señora Batserkian sonreía con astucia y la boquita apretada. Víctor recibió permiso para retirarse y fue a sentarse en el sofá, en el otro extremo del cuarto, con un libro. Su madre le estaba contando a la señora Batserkian que él había estado jugando con la tortuga. Víctor frunció las cejas y miró el libro, simulando que no oía. A su madre no le gustaba que él les hablara a los invitados una vez que le habían dado permiso para retirarse, pero lo que estaba oyendo lo hizo enrojecer de furia. Se incorporó, marcando la hoja que estaba leyendo con el dedo.
No veo qué tiene de infantil mirar una tortuga, dijo tartamudeando. Son animales muy interesantes. Su madre lo interrumpió con una carcajada, pero una vez que la carcajada se desvaneció, dijo con severidad: Víctor, creí que te había dado permiso para retirarte, ¿correcto? Él dudó, viendo fugazmente la escena que tenía. Luego, cuando se fuera la señora Patserkiana: Sí, mamá, perdón, dijo. Luego se sentó y se concentró en su libro otra vez. 20 minutos más tarde, la señora Patserkian se despidió. Su madre lo regañó, pero no fue un regaño de 5 o 10 minutos como se había imaginado. Como ella se había olvidado de la crema, le pidió a Víctor que bajara a comprarla. Víctor se puso el saco de lana gris y salió. Ese saco lo avergonzaba por llamar la atención, pues le llegaba un poco más abajo de los pantalones cortos y parecía que no traía nada debajo del saco. Moni, Echó una mirada. si ¿Mande? quieres descansa, te reemplazo un momento y nos turnamos otra vez con Char. O bueno, mira, sí, Ah, sí, muchas gracias. dale. Echó una mirada a su alrededor para ver si encontraba a Frank en la vereda, pero no lo hizo. Cruzó la tercera avenida y entró en la rosticería del edificio grande que se veía desde la ventana de la sala. A su regreso vio a Frank caminando por la vereda, haciendo rebotar una pelota. Víctor se dirigió directamente hacia él. Dijo Víctor, tengo una tortuga de agua en mi casa. ¿Una qué? Frank tomó la pelota y se detuvo. Una tortuga de agua. Te la mostraré mañana por la mañana. Si estás por aquí, es bastante grande. Sí, ¿por qué no la traes ahora? Porque debo ir a cenar ahora, dijo Víctor. Entró en su edificio, sintió que había logrado algo. Frank se había mostrado muy interesado. A Víctor le hubiera gustado poder bajar la tortuga en ese momento, pero su madre no quería que saliera de noche y ya estaba casi oscuro. Cuando Víctor entró, su madre estaba en la cocina. Vio una cacerola con huevos y una gran olla con agua en la hornalla de atrás. ¿La sacaste otra vez?, chilló Víctor, viendo la caja de la tortuga sobre la mesada. Sí, voy a preparar el guiso esta noche, dijo su madre. Por eso es que necesitaba la crema, queda muy rico así. Víctor la miró. ¿Vas a matarla esta noche? Sí, querido, esta noche. Su madre movió la cacerola con los huevos. Mamá, ¿puedo llevarla abajo un minuto para mostrársela a Frank?, preguntó Víctor con rapidez. Solo un minuto, mamá. Frank está abajo ahora. ¿Quién es Frank? Es el chico que me preguntaste hoy, el rubio que siempre vemos. Por favor, mamá. Las cejas negras de su madre se fruncieron. ¿Llevar la terrapén de abajo? De ningún modo. No seas absurdo, mi bebé. La terrapén no es un juguete. Víctor trató de pensar en otra forma de persuadirla. Aún no se había sacado el abrigo. ¿Tú querías que me hiciera amigo de Frank? Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con la tortuga? El agua en la olla grande comenzó a hervir. Verás, le prometí que... Víctor observó que su madre sacaba la tortuga de la caja y cuando la echó en el agua hirviendo abrió la boca espantado. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué es este alboroto? Boquiabierto, Víctor miró a la tortuga, cuyas patas se batían con desesperación contra las paredes de la olla. La tortuga abrió la boca y por un instante fijó la mirada en Víctor. Arqueó la cabeza hacia atrás con infinito dolor. Hundió la boca abierta en el agua hirviendo. Y fue el fin. Víctor pestañeó. Estaba muerta. Se acercó más. Vio 4 patas y una cola y la cabeza extendida en el agua. Miró a su madre. Ella se estaba secando las manos con una toalla. Lo miró y exclamó. Diablos, se olió las manos y colgó la toalla en su lugar. ¿Tenías que matarla de ese modo? ¿De qué otro? Así es como se mata a las tortugas y las langostas, ¿no lo sabes? No sienten nada. Él la miró con fijeza. Cuando se acercó para acariciarlo, Víctor retrocedió. Pensó en la boca abierta de la tortuga y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. La tortuga lo había mirado y no había podido oírla por el ruido de las burbujas. La tortuga lo había mirado, le había pedido que la sacara de allí, pero él no se movió para ayudarla. Su madre lo había engañado. Lo había hecho tan rápido que no pudo salvarla. Retrocedió nuevamente. No me toques. Su madre le dio una bofetada con fuerza y rapidez.
Víctor se cubrió la mandíbula con la mano. Después dio media vuelta, se dirigió al ropero, se sacó el abrigo y lo colgó. Fue a la sala y se arrojó en el sofá. No estaba llorando, pero tenía la boca abierta contra el almohadón del sofá. Entonces recordó la boca de la tortuga y cerró los labios. La tortuga había sufrido. De no haberlo hecho, no hubiera movido las patas a tanta velocidad. Víctor empezó a llorar silenciosamente, como la tortuga, con la boca abierta. Se cubrió el rostro con las dos manos para no mojar el sofá. Después de un largo rato se puso de pie. Su madre tarareaba en la cocina y de cuando en cuando él oía sus pasos rápidos y decididos mientras trabajaba. Víctor apretó los dientes otra vez. Caminó con lentitud hasta la puerta de la cocina. La tortuga estaba sobre la tabla de picar y su madre, luego de echarle un vistazo al niño, aún canturreando, tomó un cuchillo, apretó la hoja hacia abajo y le cortó las uñitas a la tortuga. Víctor entrecerró los ojos, pero siguió mirando con fijeza. Su madre separó las uñas de las patas del animal muerto y las dejó caer en la bolsa de residuos. Después hizo girar el cuerpo exánime y con el mismo cuchillo puntiagudo y filoso empezó a quitar el pálido caparazón que le cubría el estómago. El pescuezo de la tortuga estaba inclinado hacia un lado. Víctor quería apartar la mirada, pero no pudo. Enseguida aparecieron las vísceras de la tortuga, rojas, blancas y verdosas. Víctor no prestó atención a lo que decía su madre acerca de que había cocinado tortugas en Europa antes de que él naciera. Su voz era suave y tranquilizadora, y de ningún modo se relacionaba con lo que estaba haciendo. Bueno, no me mires así, le gritó repentinamente, golpeando el piso con el pie. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, creo que estás loco, estás enfermo, ¿sabías eso? Víctor no pudo probar bocado en la cena. Aunque el guiso de la tortuga se serviría a la noche siguiente y su madre no pudo obligarlo a comer, aunque lo sacudió por los hombros y lo amenazó con darle otra bofetada. No dijo una palabra. Se sentía muy distante de su madre, incluso cuando ella le gritaba en las narices. Se sentía muy raro, como esas veces cuando tenía ganas de vomitar, pero en ese momento no tenía ganas de vomitar. Cuando llegó la hora de acostarse, tuvo miedo de la oscuridad. Veía la cara de la tortuga en todas partes, con la boca abierta y los ojos desorbitados en una mirada de dolor. Víctor hubiera querido salir por la ventana y flotar, irse a donde quisiera, desaparecer y al mismo tiempo estar en todas partes. Imaginó las manos de su madre atenaceando sus hombros si lo veía intentando salir por la ventana. Odiaba a su madre. Se levantó y fue en silencio a la cocina. La casa estaba completamente a oscuras, pero Víctor dirigió su mano con precisión a la hilera de cuchillas y tomó con suavidad la que buscaba. Pensó en la tortuga, convertida en pedacitos, mezclada en la salsa de crema y huevo y jerez en la cacerola dentro de la heladera. El grito de su madre pareció desgarrarle los oídos. La segunda puñalada penetró en su cuerpo y le perforó la garganta otra vez. Solo el cansancio lo hizo detenerse y para entonces oyó gente afuera que trataba de abrir la puerta. Víctor se dirigió a la puerta, corrió la cadena del pasador y abrió. Lo llevaron a un edificio enorme, lleno de enfermeras y médicos. Víctor era muy callado y hacía todo lo que le pedían y contestaba las preguntas que le hacían, pero solo eso. Como nadie preguntó nada de la tortuga, no mencionó el tema. Bueno, este es el cuento. Perdón. Por eso les dije, es un poquito largo, pero creo que vale la pena presentárselos, porque es un ejemplo de terror psicológico, como poco a poco van empujando al personaje de Víctor a su límite, en el sentido de que nos demuestra, algo muy importante, es que nos muestra y no nos cuenta cómo es la relación de Víctor con su madre. No nos dice su madre era fastidiosa, era engreída, trataba mal al niño, no nos dice nada de eso, simplemente nos muestra con acciones, con palabras, con diálogos, cómo la mamá trataba a su hijo, cómo lo pormenorizaba, cómo lo humillaba, desde la forma de vestir hasta la forma en cómo le hablaba con tonitos de niño mimado, como si fuera un niño pequeño. Y pues finalmente lo que hizo quebrar a Víctor es ver que su mamá podía llegar a destruir otra vida aparte de la suya.
así como Víctor, que no podía defenderse de su madre, la tortuga tampoco podía hacerlo. De alguna forma se sintió identificada con ella para, digámoslo así, vengarse a nombre de ella. ¿Alguien quiere dejar algún comentario? Espero que les haya gustado. Yo creo que Patricia Highsmith lo hace tan bien que al momento en que pasa lo que sabemos que pasa, como que uno siente algo de satisfacción, sonará feo, pero uno siente que ese final estuvo justificado de alguna forma, como que nos hace sentir como lectores que también odiamos a la mamá como Víctor, o sea, nos hace sentir ese sentimiento de odio hacia un personaje, lo cual para mí es muy difícil de lograr, sobre todo en una historia corta. Todavía en una novela que no tiene tiempo y todo el tiempo del mundo para describir el personaje y la rutina de ese personaje, pero en un cuento tan corto, o sea, no en lo que es normal para un cuento, nos hace sentir ese sentimiento hacia la madre. Me parece que es una disección psicológica del abuso doméstico y la pérdida de la inocencia. Algo interesante, sí, bastante. Me impactó mucho el relato, la verdad, y eso que me entré hace muy poco, pero la manera como está relatado es sorprendente. Patricia Highsmith es una maestra de la psicología de terror, ¿no? Y se la recomiendo mucho si quieren adentrarse en este género. Yo creo que todavía no he podido lograr conseguir ese efecto que ella consiga, como de odiar a ese personaje hasta el punto que realmente le deseamos que algo malo le ocurra o que alguien intervenga en la escena para poner un estate quieto, ¿sí? Claro, ese sentimiento es raro, pero uno le da satisfacción que decía, exacto, y uno dice, bueno, pero ¿cómo hace esta escritora para hacer que yo sienta satisfacción por lo que le pasa a la mamá? ¿Cómo hace? Esa es la cuestión, y es que vemos que poco a poco nos va presentando la rutina de Víctor y su madre, mostrándonos secuencias de intercambios de diálogos y presencia de otras cosas que nos hacen sentir ese repudio hacia la madre. Sí, es difícil de lograr, realmente creo que se la jugó con este cuento. Pero bueno, vamos con el ejercicio, porque no vamos a tener mucho tiempo hoy. El ejercicio, presten mucha atención, pero igualmente se los voy a escribir por acá. Es hacer un cuento en el que el personaje principal sume varias frustraciones. La idea es calentar la olla a presión poco a poco hasta que explote. Ejemplo, el protagonista quiere demostrar algo, pero nadie le cree. Pero todo eso ocurre poco a poco, máximo 5 páginas. La idea es que cuando descargue esa frustración, el lector sienta satisfacción. Mientras ocurre la historia, el lector debe pensar que alguien detenga esto, por favor. Quiero que quede claro el ejercicio, es decir, quiero que se logre algo similar a lo de Patricia Highsmith, sí que es muy difícil, créanme, pero quiero que hagan su mejor intento. Voy a anotarles por acá el ejercicio. Se me olvidó decirles el tiempo, darle 15 minutos, porque igualmente no es fácil de conseguir, pero solamente puedo darles 15 minutos. Bueno, ahí les dejé el ejercicio, sí es complicado, pero espero su mayor esfuerzo. Nos vemos en 15 minutos, 14 minutos. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Ya sé que Giselle quiere ponerse al día. La Tinker me dice que tiene la idea. Esteban me dice que no, que siente un bloqueo. Esteban, habría que revisar qué pasa en los últimos 2 ejercicios. Creo que te me has quedado como bloqueado. Habría que mirar. De pronto el género no es para ti también. No es cuestión de presiones, ¿no? Voy bien, no llevo ni una página, pero me gustó lo que se me ocurrió. Bueno, eso es lo importante, que lo intente. Yo reconozco que este es uno de los ejercicios más difíciles que he dejado en el taller.
que les estoy exigiendo un nivel que de pronto todavía no tienen, pero es importante que hagamos estos retos, que lo intentemos. Incluso si fracasamos, puede ser que el relato de hoy sea la base para el relato de mañana. Entonces todo ese tiempo de escritura no es perdido. Incluso si no usamos la historia, incluso si la desechamos después, todo lo que aprendimos en el momento en que la escribimos nos sirve para aplicarlo en un futuro. ¿Listo? Entonces no se lo tomen con desespero, si no les sale la primera, pero intenten. La crónica era más difícil para mí. Bueno, cada quien se le facilita ciertos géneros por sobre otros, ¿no? Mi personaje es una chica que sufre varios eventos frustrantes en un día, precisamente en su cumpleaños. Su madre parece ser su peor enemiga. Al final del día, ella explota de la peor manera y suelta todas esas emociones acumuladas. Tengo la premisa de cómo va a terminar, pero aún estoy en el desarrollo de la historia y personajes. Créanme que si ustedes logran superar este ejercicio, ya van a estar en otra escala de escritura. Porque si ustedes logran realizar bien el ejercicio como es, yo creo que ya, o sea, ya habrán dejado de ser escritores principiantes y ya vamos a ser como escritores más avanzados. Entonces, confío en ustedes, han hecho un buen trabajo en los últimos ejercicios, he notado muchas mejoras y confío que pueden hacerlo en esta ocasión también. Me gusta escuchar. Creo que es la universidad, por eso tengo bloqueo. Ok, habría que de pronto aprovechar nuestros propios traumas, no estoy diciendo que sea tu caso, ¿no? Pero podríamos aprovechar nuestros propios traumas para decir, bueno, ¿cómo me llevarían al límite a mí, en mi caso? No sé, si yo perdí a mis padres cuando era muy chiquita, ¿cómo podría presionarme ese trauma? O yo pasé muchos días internada en el hospital, entonces ¿cómo podría afectarme ese trauma? ¿No? Traer como estos traumas para pronto salvarnos en la idea de la historia, ¿no? Pero me gusta verlos entusiasmados. Pregunto, esta semana, bueno, ya me he reunido con Charlie, con Esteban, con la Tinker, me reuní también la semana pasada. Me gusta de pronto reunirme esta semana con Emerson, de lo que es miércoles, o sea, de miércoles hacia allá, o sea, miércoles, jueves, de miércoles en adelante, mejor dicho. Sí, Emerson, que te he visto participativo, o sea, he visto que has venido en las últimas clases. No sé si tengas tiempo esta semana, como el miércoles hacia adelante. De pronto ya se me habrá pasado la gripa para ese momento. Ahí Esteban ya me dio otra idea. Días de fastidio con la universidad. Termina muy mal al final de la semana. Depende de la hora. ¿A qué horas puedes tú? Y yo te digo, pues sí puedo o no puedo. De pronto para Giselle, que es nueva, lo que ocurre es que vamos a hacer una dinámica para la construcción de una antología. Que es una antología? Es una recopilación de historias. En este caso, de las historias que hacemos en el taller. Ya me he reunido pues en la semana con varios de los que participan en los talleres, que han sido constantes. ¿Y de qué hemos hablado? Más que nada, pues de qué les gusta escribir, cuál es su género favorito, cuáles son las dificultades principales a la hora de escribir, qué sienten que necesitan mejorar, etcétera. Creo que es un ejercicio bueno hacerlo de forma individual porque como que puedo corregirlos mejor, como que puedo guiarlos mejor. Entonces, en este caso, pues le pregunto la opinión a Emerson. Pero pues si tú estás interesada en participar en la antología, pues lo primero sería ponerse al día con los escritos, con los ejercicios del taller, mirar de pronto las clases regrabadas. La única clase que no está grabada es la 4, pero pues igualmente voy a subir el archivo con el ejercicio de la clase 4. Y con eso pues decides si quieres participar en esta antología. Y pues todos los archivos los estamos subiendo precisamente en la sala de archivos, la que está arribita de esta. Y allí pues yo los voy corrigiendo. No he visto, sé que me mandaron, tengo pendiente de corregir los A2. No los he corregido por la verdad, me he sentido mal.
pero ponerme al día en esta semana. Chicos, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Comentario sobre el cuento? ¿Comentario sobre la clase? ¿Alguna duda que tengan sobre el ejercicio? Algo. Solo que ahora sí está difícil, pero algo se nos ocurrirá. Bueno, lo importante es que vomiten la historia. ¿Sí? Yo me encargo de corregirlos, yo me encargo de guiarlos, pero en este mismo momento, si les queda muy difícil organizar y pensar en cada detalle a la vez, concéntrense en escribir la historia y yo ya me centraré en corregirlos. Todo bien, lo dejaré en la sala de archivos mañana. Bueno. ¿Cómo manejo el bloqueo narrativo? Depende, Esteban, porque si es un bloqueo que viene de tus emociones, puede ser que no se arregle hasta que no soluciones tus propias emociones. O sea, si tienes algún conflicto familiar con tu pareja, con tus amigos, con tus seres queridos, cercanos, contigo mismo, luego recomendarle solucionar ese conflicto interno para sentarte a escribir y más bien escribir sobre cómo te sientes, o sea, liberar. En el momento de la escritura uno está consigo mismo de la forma más personal posible. Entonces podrías hacer ese ejercicio. Si ya tiene que ver con un bloqueo en cuanto a que no se te ocurren ni ideas, que no se te ocurre cómo seguir el párrafo, lo que puedes hacer es sentarte y escribir lo que salga. Lo que salga. Y créeme que si haces el intento, tú dices, no tengo idea. Mira, la mayor parte del tiempo yo no tengo idea de que voy a sentarme a escribir en mi novela. No sé. Ahorita sí porque estoy llegando al final, pero antes no tenía ni idea de qué voy a hacer. Qué voy a escribir. Y comenzaba con una frase cualquiera. No, esto no está funcionando. Volví a ir a escribir. Y de la nada, la idea se daba y se desarrollaba. O sea, no te centres tanto en la corrección, céntrate más bien en vomitar. Suena feo, pero es así. Concéntrate en vomitar. Tú no vas a pensar, cuando quieres vomitar, muchas veces no tienes tiempo de pensar, voy a ir al baño a vomitar, que no te da tiempo. Vas y vomitas donde sea. Entonces no te concentres tanto en dónde va a caer el vómito, suena feo, pero concéntrate más en que vas a vomitar y vomitas. Ya. Pero bueno, si tienes más preguntas respecto a eso, podemos hablarlo en privado, puedes escribirme en privado y de pronto coordinar otra reunión para ver qué está pasando. ¿Sí? Dudas ninguna, creo que solo necesitamos tiempo de concentración. Ay, ojalá te recuperes y te puedas sentir mucho mejor. Todo. Como siempre, gracias por todo. Te recomiendo té de eucaliptos y gajos de naranja. Gracias. Iluminación lo tengo, pero no sé si tendré el valor de escribirlo. Eso es el ejercicio más interesante de todos. Cuando uno dice, podré escribirlo, tengo el valor, las pelotas de escribir, es cuando mejor sale. También te recomiendo ver cosas relacionadas a lo que es escribir. Es que hay muchas formas de lidiar con el bloqueo. De hecho, les voy a compartir un enlace de un artículo de mi página web donde justamente hablo de cómo superar el bloqueo. De pronto te puede servir para ti o los demás. Por sala de chat lo voy a escribir, ¿vale? Un poco de ambas. La primera y la segunda me pasa mucho últimamente. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir el día de hoy. No quiero quitarles más tiempo porque ya sé que pues llega el lunes, nadie quiere saber nada del lunes, del comienzo de semana. Entonces, espero que les vaya muy bien. Lo pueda compartir los ejercicios por archivo y el artículo por chat y también por Telegram. Bueno, cuídense mucho, chicos. Bueno, gracias por todo. Haré el ejercicio. Yo quisiera un bloqueo creativo. Solo tengo historias en la cabeza. El lunes a trabajar otra vez. Gracias por todo. Nos vemos la siguiente semana. Chao.